Vamos a orar para iniciar nuestro tema de hoy. Querido Dios y Padre Celestial, en este momento, con toda reverencia, nos presentamos delante de tu presencia, con la plena seguridad que tú nos asistes con tu Espíritu Santo conforme a la promesa. Esta es una iglesia del aire, una iglesia en que nos reunimos por medio de estas plataformas que tú permites para escudriñar tu palabra y para poder comprenderla bajo tu dirección. Hoy queremos estudiar el quinto paso que nuestro Señor Jesucristo está en este momento dando para cumplir el plan completo de salvación y podernos tener para siempre junto a Él. Rogamos, Señor, que no nos distraigamos y que podamos estar plenamente necesitados de aprender de este tema para poderlo compartir. Gracias por escucharnos, gracias por perdonar nuestra iniquidad en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir pantalla. Quisiera saber si ya inició la grabación. Sí, hermano, ya estamos grabando. Muy bien. Eh, bueno, bien. Bien, vamos a estudiar hoy el quinto paso que nuestro Señor Jesús está dando en el santuario celestial. Y el quinto paso es el juicio en el lugar santísimo. ¿Qué diferencia hay en la labor que desempeñó el Señor Jesús en el lugar santo y en el lugar santísimo? Hay una, hay una labor que se ejecuta de más en el lugar santísimo. Así que eso lo vamos a estudiar hoy para que nos quede claro. Vamos a hacer un repaso rápido. El primer paso, Jesús nace en el campamento, vive una vida perfecta, luego muere en el altar del sacrificio, una muerte donde cumple los requisitos que exige la ley, luego al tercer día resucita, donde vence el pecado, vence la muerte y resucita totalmente glorioso con todos los beneficios, con todos los recursos que logró para darnos el pago por nuestros pecados. Aquí él adquirió todos los recursos para luego dar el cuarto paso que lo vimos ayer e ingresó al lugar santo como nuestro abogado para que todo aquel que por fe acuda a él está dispuesto a pagar la deuda. Y ahora, hoy, seguimos con el quinto paso, el ingreso al lugar santísimo. Bien, durante el servicio diario del santuario, el sacerdote transfería el pecado del pecador a la víctima y de la víctima al santuario, y así el pecador quedaba limpio, pero el santuario quedaba contaminado. Por lo tanto, una vez al año era necesario purificar el santuario, y esto ocurría en el lugar santísimo en el día de la expiación o el día del Yom Kippur. Vamos a explicar esta parte, hermanos. Eh, en este lugar se transfería el pecado del penitente a la víctima y luego moría. El sacerdote tomaba la sangre y llevaba esta sangre al santuario, al lugar santo, donde simboliza el cielo. Así que entraba y quedaba contaminado el lugar santo, el santuario. Pero esto ocurría durante un año, en la mañana y en la tarde. En los dos sacrificios siempre se estaban almacenando allí pecados en el lugar santo, pero era en sí no los pecados materiales que se realizaban acá en la tierra, sino los registros de esos pecados. Los registros quedaban acá dentro y esos registros hacía que el santuario quedara contaminado. Esto se hacía durante el año en los dos sacrificios de la mañana y la tarde. Pero una vez al año
una vez al año, ya era una ceremonia diferente donde se tomaban dos machos y se llevaban allí al azar, uno para Azazel, que representa a Satanás, el otro que representa a Cristo. El que representa a Cristo muere. Antes de morir, pues igual se presentan los pecados del pueblo y son llevados hasta el lugar santísimo. Es el único día que ingresa no el sacerdote, sino el único y autorizado sumo sacerdote para ingresar al lugar santísimo y allí tomar, entregar los pecados simbólicamente del pueblo, pero aquí viene unos pasos que el sumo sacerdote tiene que dar a la inversa. Ya lo voy a explicar más adelante. En Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Una profecía maravillosa que todo adventista debe comprender plenamente. Esta profecía de las 2300 tardes y mañanas y el tema del santuario recogen todo el plan de salvación que requiere conocer un ser humano. En la profecía de las 2300 tardes y mañanas se anuncia el día y el año exacto que el Señor Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo y según las fechas estudiadas, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras nos muestran, nos indican que el 22 de octubre de 1844 el Señor Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo al cumplir los requerimientos que se debían cumplir allí en el quinto paso para continuar con este plan de salvación. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 y 23, nos dice la palabra de Dios así: y casi todo es purificado. Ahí dice casi todo, casi, o sea, no todo, en el santuario terrenal, según la ley ceremonial con sangre de animales. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras en el santuario terrenal de las cosas celestiales, las figuras del santuario terrenal que representan las celestiales, el santuario celestial, fuesen purificadas con sangre de animales. Quiere decir que todos los 4000 años que se efectuó este rito era representando las figuras del santuario celestial y se debía purificar acá en la tierra simbólicamente con sangre de animales. Así, pero las cosas celestiales mismas, el santuario celestial, con mejores sacrificios, la sangre de Cristo, que estos, que la sangre de animales. Lo explico. Parece un rompecabezas, pero es muy sencillo. Por eso dice que el, hay un mejor, los dos pactos, dice que un mejor pacto. ¿Por qué se refiere a un mejor pacto? Porque el pacto anterior todo era purificado con sangre de animales en representación del santuario celestial. Cuando vino Cristo, Él es el real sacerdote, sumo sacerdote, el real cordero que va a entregarse para cumplir la purificación del santuario celestial. Así que ahora es mucho más perfecto este nuevo pacto. Dice, ¿cómo sabemos si el arrepentimiento de una persona fue genuino? Bueno, el fruto del arrepentimiento es un cambio y una reforma en la vida. Esta es la única manera de demostrar que el arrepentimiento es genuino. Cuando se está efectuando el juicio investigador en el cielo a partir del 22 de octubre, se inicia el juicio, dice la sierva del Señor, que se inicia por el primer ser humano creado. Quiere decir que el juicio se inició ¿por quién? Por Adán. Y se inició por los muertos. Y no tenemos fecha para saber cuándo se inicia o el, si ya se inició el juicio en los vivos. No sabemos si ya se inició a realizar este juicio. Así que tampoco sabremos la fecha exacta cuándo se inicia el juicio. Pero el juicio investigador comienza en 1800, el 22 de octubre de 1844, por Adán. Y cómo saber, como decíamos anteriormente, que esa persona realmente pasó el juicio a favor o en contra. Sencillamente
por nuestro estilo de vida. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en la iglesia, vamos a ver un poquito más adelante, que en la iglesia de Dios hay trigo y hay cizaña. Y aunque todos profesamos ser adventistas del séptimo día o cristianos fieles, el juicio es el que nos indica si realmente éramos fieles o no. Por esta razón, el juicio se hace conforme a las obras, pues las obras son un indicio que la fe es genuina. Los héroes de la fe en Hebreos 11 no solo creían algo, sino que actuaron a base de su fe. Y aquí hay un conflicto muy grande, hermanos, entre en la mente de muchos de nosotros, y es que somos salvos por obras o somos salvos por fe. No podemos ser salvos únicamente por fe y tampoco podemos ser salvos únicamente por obras. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Hacemos obras para salvarnos? ¿O, o porque somos salvos es que hacemos las obras? Porque Porque somos salvos, somos salvos es que hacemos obras. hacemos Amén. las obras. Y esto está muy claro allí en los grandes hombres de la fe de Hebreos 11, que Noé edificó el arca por fe. Abraham abandonó su tierra por fe. Y Abel ofreció por fe lo que tenía que ofrecer como Dios lo pidió. Esto quiere decir que la fe genuina tiene que obrar. Si la fe no es genuina, no obra. Por esta razón, la fe van tomadas de la mano para que se refleje que hay en el cristiano. Somos salvos por gracia a través de ¿qué? De la fe. Y la fe nos lleva a las obras. Pero seremos juzgados por obras, pues las obras demuestran si nuestra fe es genuina o no. ¿Qué es lo que demuestra que nuestra fe es genuina? Las obras. Pero no por obras, salvación. Varias citas bíblicas que nos ayudan a ratificar lo que estamos hablando. Yo quiero que por favor me colaboren, hermanos, en la búsqueda de, puede ser solamente Apocalipsis 22:12 y Mateo 16:27. Las demás las dejo como tarea para que ustedes las puedan seguir estudiando en casita. A ver, una hermana que me lea Apocalipsis 22:12 y Mateo 16:27. Adelante, hermana Xiomara, ¿ya lo tiene? A ver, tengo Apocalipsis 22:12. No, Dice la hermano. palabra de Dios: He aquí yo vengo pronto y mi galardón tus obras. ¿Y qué le dice entonces Mateo 16:27? Si lo tiene un hermano, esas dos citas nos ¿Me, ratifican me repite el capítulo que 26, hermano? ¿26? Mateo 16:27. Ah, 16. 16. 16:27. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hará cada sus obras. Así que es claro que la fe refleja o nos lleva a obrar. Si realmente creemos tener fe, pero no obramos, esa fe es falsa, hermanos. Una reforma, esto nos lo dice allí en el conflicto de los siglos, en la página 455, 456, y nos aclara lo que estamos hablando. Un arrepentimiento y conversión genuina. Una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué nos lleva a un verdadero arrepentimiento? La fe. Cuando usted tiene fe en Dios y cree en lo que se le está enseñando, cuando le están
compartiendo los estudios bíblicos y está empezando a conocer el Evangelio, comienza a crecer en usted un amor maravilloso por Cristo y a creer en todo lo que se le está explicando en las Sagradas Escrituras, comienza un sentimiento de arrepentimiento y un deseo de conversión y un deseo de abandonar toda nuestra vida antigua. Cuando esto está sucediendo, está desarrollándose una verdadera fe. Así que cuando esto pasa, dice que la conversión hace que lo que amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos, sobrios, y los corrompidos, puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Qué maravilloso concepto que Dios nos entrega para poder entender claramente, realmente, lo que es un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión que se lleva a cabo o ocurre por una verdadera fe que nos lleva a este tipo de obras. Hermanos, qué tristeza que hoy se ha perdido muchísimo de esta verdadera conversión en nuestros hermanos bebés que están ingresando a nuestra iglesia. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no les estamos preparando a ellos de una manera correcta, enseñándoles las escrituras por varios meses al pie de la letra y permitiendo que estas almas conozcan a Cristo, conozcan qué quiere Él de nosotros, qué desea que nosotros aborrezcamos, que nos apartemos. Y por eso vemos que dentro de la iglesia, tristemente, ingresan nuestros nuevos hermanitos sin ellos tener culpa, porque la culpa es de nosotros, los adultos, los maduros, entre comillas, espirituales, que no estamos haciendo la tarea de la manera correcta que Dios nos ha encomendado, de llevar el Evangelio, de evangelizar de una manera correcta a estos bebés espirituales. Y vemos cómo entran filas de personas con todas las joyas, con todas las vanidades, con todas estas cosas, y difícilmente ya las van a abandonar porque ellos no se les explicó, no se les habló desde un comienzo y muchos de ellos desertan de la iglesia. Entran 10 por la puerta de frente y a veces salen 15 o 20 por la puerta trasera. Hermanos, esto hace que muchos hermanos se desanimen y el enemigo gane varias batallas, pero tenemos la fe y la plena seguridad que Cristo ganará la guerra final. Y nosotros por eso debemos estar pidiéndole a Dios que nos ayude cada día a sentir la necesidad de estudiar en estos grupos, en estas plataformas, de manera personal e inquietarnos, que el Espíritu Santo nos inquiete para que no nos estemos quietos en la investigación de las Sagradas Escrituras. En días pasados, una hermanita decía, yo me iba desanimando por esto, por esto. No, no nos desanimemos. No, la iglesia es un hospital de enfermos y hay enfermos de todo tipo de espirituales y allí es donde debemos también tener la oportunidad de orar unos por otros y de ayudarnos unos a otros. Y eso es lo que ustedes, hermanas, en estos grupos están haciendo de manera maravillosa, invitando hermanos a que se unan cada día más y más a tener un estudio personal y mucho más íntimo. Solo los casos de aquellos que han reclamado a Cristo en algún momento a Jesús como Salvador entran en perspectiva en el juicio investigador antes de la segunda venida. Primera de Pedro 4:17 y Primera de Timoteo 3:15 nos dice claramente que solo aquellos que busquemos a Jesús como nuestro abogado entraremos en ese plan de investigación de nuestro caso, y si lo hemos buscado y nos hemos apropiado de ese regalo maravilloso de la gracia de nuestro abogado intercesor, lograremos que ese juicio sea a nuestro favor. En la segunda venida Jesús se llevará al cielo a los fieles, así que debe haber
deben haber sido juzgados antes de la venida. No hay ninguna urgencia de juzgar a los impíos antes de la segunda venida, pues ellos serán juzgados durante y después del milenio. Qué lindo. En este momento, la urgencia del juicio es para el pueblo de Dios, no para los que se pierden. En este momento se está estudiando el caso de Adán, pero desde Adán en adelante, todos los que hemos profesado ser del pueblo de Dios. Y luego de que Cristo venga por segunda vez, entonces llevará a su pueblo que logró pasar a favor el juicio y los demás se quedarán en este lugar. Y durante esas vacaciones de milenio, el pueblo que Dios llevó al cielo, junto con Jesús y los ángeles, participaremos en la continuidad del juicio de los que se perdieron. Participaremos también en ello. Que tenemos 1000 años para realizar el juicio de los que se perdieron. Pero ¿por qué el juicio de los que se perdieron? Ahora vamos a ver algo más importante más adelante. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra de juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 252. Así que en los libros, en el libro de los cielos, los libros del cielo se abrirán y se inició este juicio en 1822, el 22 de octubre, perdón, 1844, y se está efectuando de una manera rigurosa. Ahora, esta pregunta es importante. ¿Necesita Dios un juicio? La respuesta a esta pregunta es claramente no. Dios conoce muy bien la condición de todos los seres que profesan su nombre y no necesita que se le informe en cuanto a quién se arrepintió de verdad y quién no. Entonces, el juicio para quién es si Dios no necesita un juicio. Es para beneficio de quién? Del universo. Nosotros y el universo entero, los otros mundos, somos los que necesitamos saber la claridad de este juicio. No Dios, porque Él ya todo lo conoce, todo lo sabe. Y habla algo importante aquí, hermanos. Dice, la respuesta a esta pregunta es un no rotundo. ¿Por qué razón? Porque los que profesan su nombre no necesitan que se les informe. A Dios no se le necesita que se le informe quién sí, quién no, de los que profesamos ser cristianos. Esa palabra de los que profesan me llama poderosamente la atención. Y entonces, aquí lo vamos a analizar. Hay creyentes genuinos y falsos y el universo debe entender que Dios actúa correctamente en cada caso. La pregunta es, ¿dentro de la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Hay supuestos cristianos? O, como dice anteriormente, ¿hay profesos cristianos? Dentro de la iglesia hay peces que hieden, peces buenos y peces malos. Dentro de la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. Dentro de la iglesia, en las bodas del matrimonio, ¿hay personas que entraron sin el vestido de las bodas? Claro que sí, hermanos. Por eso, ese juicio de los que profesamos ser adventistas se lleva a cabo primero por casa, dice el Señor. No hay afán de iniciar el juicio por los perdidos, sino por los profesos cristianos que hemos escrito el nombre allí en el cielo en el día del bautismo. Pero así como en la iglesia hay trigo y cizaña, en el cielo el juicio es para ello, para determinar realmente quién es trigo y quién es cizaña. Dice también allí que entre aquellos que profesan el nombre de Jesús están aquellos que dicen Señor, Señor, pero son obradores de maldad, según nos lo registra allí Mateo 21-23. Recordamos que muchos incluso le reclaman a Dios, pero yo hice buenas obras, pero yo profeticé, pero yo, en fin, y el Señor les dice, apartados de mí, que hacedores de mal, no os conozco. Así que en la iglesia hay lobos vestidos de ovejas, según Mateo 7:15 y Hechos 20:28 al 30. Con este material, para que ustedes puedan profundizar el tema que estamos estudiando de manera
personal, utilizando también las herramientas que anteriormente les he recomendado, como Cristo en su santuario, leer Éxodo el capítulo 20, del 25 al 30, Levítico capítulo 16, Hebreos capítulo del 7 al 10, se pueden leer también, y con ayuda de Dios, ustedes van a entender muchísimo este tema maravilloso. Mi tarea, con la ayuda del Señor durante esta semana, era dejar en la mente de cada uno de ustedes los pasos que el Señor dio y está dando para completar este plan de salvación. Aún entre el clero hay aquellos que se disfrazan como ministros de justicia, segunda de Corintios 11, 13 al 15. Yo quiero que busquemos esa cita, que es muy importante. Vamos allí a buscar la palabra de Dios, Corintios 11, Corintios capítulo 11. Si algún hermano lo tiene, lo puede leer. Corintios 11, versículo 13 al 15. Bien, lo tengo acá. Dice, a ver, permítame, es segunda, no, permítame que tengo primera. Segunda de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, no debemos extrañarnos para nada que dentro de la iglesia nuestros propios líderes, como dice allí aún los del clero, cuando habla allí clero se refiere a los administradores, a los líderes. Es una palabra conocida sobre todo en el catolicismo, ¿no? Pero cuando se refiere la palabra de Dios, o se refiere el clero, se refiere a la administración, a los que el Señor puso como pastores de las ovejas. No debemos extrañarnos que nuestros propios ministros también sean lobos disfrazados de ovejas, que el enemigo utilizará para distorsionar las escrituras. Y por eso nosotros debemos tomarlas por nuestra cuenta, no para juzgar, no para señalar, no para criticar, porque cada ministro que está allí tiene que rendir cuentas en el juicio del Señor y el juez es Dios y no nosotros. Nuestra tarea es investigar, vivir y enseñar a las demás personas el evangelio puro y transparente, como Dios nos lo pide a través de la sierva del Señor, volver a las sendas antiguas. En la iglesia están aquellos que tienen apariencia de piedad y aquellos que son verdaderamente piadosos, según segunda de Timoteo 3:15. La Biblia no enseña una vez perdonado, siempre perdonado. Según Ezequiel 33, 12, 17, allí nos habla algo importante, donde Jesús deja claro que una persona que él le ha ya anunciado la salvación, si la persona da por seguro esa salvación y sigue en sus pecados y no se arrepiente de ellos, pues se retracta nuevamente, se va un paso atrás y nuevamente se entrega a no la salvación, sino la perdición. Voy a tomar un ejemplo más claro. Quiero que ustedes en casa lean Ezequiel de lo que estoy hablando y les va a quedar más claro. Pero hay otro ejemplo en Mateo 18, 23 al 35. ¿Recuerdan ustedes la parábola del arrepentimiento genuino, del juicio? Perdón, está la historia, qué pena, está la historia de los dos hombres, el que debía una cantidad de dinero al rey y el que le debía una pequeña cantidad al deudor del rey. Recuerdan ustedes que el que le debía al rey tanto dinero que era imposible cancelarlo, fue y pidió misericordia al rey, pidió con lágrimas que le perdonara la deuda y fue tanto la petición que hizo este hombre que conmovió de consideración al rey y el rey lo perdonó. Pero saliendo del palacio se encontró con un hombre que le debía una muy pequeña cantidad. ¿Y qué hizo este hombre? Lo cogió del cuello y lo quería ahorcar si no le pagaba la deuda. Una deuda muy pequeña, una deuda que se podía pagar. Así que quienes vieron este acontecimiento corrieron y le contaron al rey y el rey dijo, traedme a este hombre acá nuevamente. Lo llevaron ante el rey y ¿qué pasó? Pues volvió el paso atrás. Este hombre fue echado afuera
a la perdición, porque no tuvo misericordia. El rey tuvo misericordia de él, pero él no tuvo misericordia de su prójimo. Estos ejemplos son los que nos ayudan a entender que cuando el Señor nos da la oportunidad de salvación en el santo bautismo, no quiere decir que ya la hicimos, que ya somos salvos y que podemos vivir nuestra vida como queremos. Esto es un evangelio falso que se predica muchísimo en las iglesias de las iglesias protestantes evangélicas. Una vez salvo, salvo para siempre. Es un engaño satánico. Hoy el Señor me da el don del perdón, hoy me purifica mi vida, pero lo de hoy no me sirve para mañana. Cada día tengo que estar en comunión con Dios y estar conectado de Él para que me dé el poder a través del Espíritu Santo de vencer la tentación, vencer el pecado, que en mí haya amor, misericordia, bondad, servicio, abnegación y sobre todo el anhelo de poder abrazar a los que me hacen daño y poderles perdonar cualquier ofensa que nos hagan. Así como Dios me perdonó todos mis pecados, por grandes que hayan sido, al recibir ese regalo maravilloso, de gracia recibí yo, de gracia debo ofrecer a los demás. Y entonces el juicio será a mi favor. Pero si yo no lo hago y creo que porque el Señor me perdonó y que me bauticé, entonces tengo segura la salvación, no es así. La sorpresa va a ser que el día que el Señor venga por segunda vez, quizás muchos no levantarán o no levantaremos los pies de la tierra porque hicimos mal con ese regalo maravilloso de la gracia. Así que, mis queridos hermanos, este es el quinto paso que el Señor dio al lugar santo a iniciar el juicio investigador del pueblo de Dios y que lo está efectuando en este momento y que en cualquier instante estará dándose inicio o quizás ya se haya dado, aunque no se ha dado el juicio todavía por los vivos hasta que se cumplan ciertas profecías que falta que se cumplan. Ese no es el tema de hoy. Así que la invitación, mis queridos amigos y hermanos, es a que podamos cada día sentir esa necesidad de escudriñar las escrituras con hambre y sed para que nosotros podamos tener claro los requerimientos que nuestro Señor Jesús nos hace a través de la escritura para que nuestro nombre esté escrito en el libro del cielo y que no seamos engañados. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y vamos a orar para culminar el estudio de esta tarde y les invito mañana donde estaremos exponiendo el paso número 6 y el paso número 7, que son dos pasos que todavía el Señor Jesús no ha iniciado a darnos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque este es un tema maravilloso. Es un tema que si lo logramos entender claramente, Padre Celestial, podremos acogernos a todo este maravilloso plan diariamente porque lo que logramos hoy no nos sirve para mañana. Y lo que tú nos ofreces hoy, Señor, tenemos que continuar viviéndolo cada día para no permitir por nuestros errores, por nuestras faltas y nuestra mala manera de obrar, que nuestro regalo de la gracia sea echado atrás por nuestra ignorancia o por nuestra dureza de corazón. Padre Celestial, en tus manos encomiendo este grupo y que cada día podamos hacernos de tu Espíritu Santo para que con la fuerza que nos brinda podamos ser victoriosos. Lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.